El frío y el calor. Los liberales clásicos estamos explicando esto a los de abajo, abro comillas, la gran mayoría silenciosa, cierro comillas, para que entienda el asunto de la hegemonía, porque si permanece en la ignorancia, nunca va a cambiar nada. Cambiarán cada tanto los colores y las siglas de los partidos y politiqueros gobernantes, no el sistema. Por eso les hablamos a la mente de las personas, para que sepa. Hablamos, abro comillas, en frío, cierro comillas. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Cómo la gente de abajo puede rebelarse una vez que sabe? ¿Solo por razones y argumentos o también por emociones y sentimientos? Una vez que entendió y conoció, la gente debe entrar en estado de rebeldía, aunque no violenta. Para eso hablamos también al corazón de las personas, para conectar con sus emociones y sentimientos. Les hablamos, abro comillas, en caliente, cierro comillas, y es con un, abro comillas, relato épico contrahegemónico, cierro comillas. O sea, la historia que contamos es la del apartheid latinoamericano. Eso enciende los corazones. Lo hacemos completa si hablamos a la mente y al corazón, pero además al bolsillo, mostrando y ofreciendo todas las ventajas y beneficios concretos y tangibles en sueldos, ingresos, mejores empleos, progreso en nivel y calidad de vida para todos y para cada quien en su circunstancia, de manera comparativa, asertiva y positiva, entre comillas. Solo falta una cosa que estamos haciendo: crear una estética propia, complemento de la épica, y ya está. Ganaremos con el favor de Dios. Podemos ver una imagen en el libro. En la parte de la izquierda sale una fila de personas en las afueras de un supermercado y tiene una leyenda que dice socialismo, donde haces cola por la harina. En la parte derecha del recuadro aparece una planta de manufactura de harina y tiene la siguiente leyenda: capitalismo, donde la harina hace cola por ti. Capítulo 2. Liberalismo, capitalismo, derechismo y otros ismos, entre comillas. Abro comillas. La gran devolución, cierro comillas, proyecta llevar a la práctica el liberalismo clásico, hasta hoy muy encerrado en círculos académicos y poco visible para el gran público. Lo hemos traducido en un excelente programa de gobierno que consta de 5 series de políticas y medidas concretas. Abro comillas, 5 reformas, cierro comillas, y un plan operativo. Abro comillas, la salida, cierro comillas. Lo hemos desarrollado en el Centro del Liberalismo Clásico. Es el primero en su clase y hasta ahora el único. Los liberales hemos practicado hasta hoy un juego político solo defensivo. Los socialistas y los mercantilistas hegemónicos nos encajan medidas de gobierno y políticas nefastas para la inmensa mayoría, y los liberales nos limitamos a criticarlas a todo pulmón. Es como atajar pelotazos, y no hemos tenido mucho éxito con ese plan de juego, abro comillas, solo atrás, cierro comillas. En América Latina aún predomina el socialismo, el malo y el peor. Muchos países de Asia, incluso China y en África, ya están, abro comillas, remando para el otro lado, cierro comillas, al capitalismo. Pero aquí el marcador nos demuestra que estamos perdiendo. Hasta hoy no hemos hecho el esfuerzo por presentar propuestas nosotros.
un conjunto coherente y sistemático de reformas, medidas de gobierno y políticas liberales, capaces de traer prosperidad, seguridad, libertad, orden y justicia a nuestros países, y que además sea viable, creíble, atractivo y comunicable de manera asertiva. Para seguir con la metáfora del fútbol, como patear pelotazos al contrario, a eso llamamos, abro comillas, jugar adelante, cierro comillas. Como decir, abro comillas, a ver si atajan ellos ahora, cierro comillas. El Foro Liberal de América Latina ha adoptado el proyecto y lo lleva, abro comillas, a la cancha, cierro comillas. Primero que nada, hemos de crecer y hacernos fuertes. Afrontamos muchas dificultades, como todos los pioneros, y la primera es la incomprensión. Para contribuir a superarla, se escribió este libro, cuyos 4 primeros capítulos tratan algunas de tales dificultades y explican los conceptos básicos. Vamos ahora con los neófitos, entre comillas, en temas de política y economía que crean demasiado, abro comillas, ruido en la comunicación, cierro comillas. Hoy se suman al debate político e ideológico los neófitos. En las redes sociales, los cafés, las calles, familias y círculos de amigos, que en condiciones más normales no tomarían parte, porque estarían dedicados más tranquilamente a sus empleos u ocupaciones y a sus hogares. Pero ahora no tienen empleo, negocio ni ingresos suficientes y sus familias soportan el ataque del marxismo cultural. Afectados por estos padecimientos, resultados de pésimas políticas, los neófitos se ponen a repetir consignas que ven y oyen por doquier y a sostener opiniones muy fuertes sobre todo punto, tema y personaje, a favor o contra las posiciones que aparecen en la superficie, pero sin mucha información ni conocimiento en profundidad. Algunos despotrican furibundos contra la política y contra, abro comillas, las ideologías, cierro comillas, poseídos por un espíritu de rechazo generalizado. Gritan que, abro comillas, nada quieren saber, cierro comillas, de política ni de ideologías. De hecho, nada saben, y deberían saber, aunque sea algo, porque las malas políticas nos arruinaron, y solo las buenas políticas nos pueden sacar de la ruina. Todas las políticas buenas, regulares y malas se inspiran en doctrinas que llaman, abro comillas, ideologías, cierro comillas, término despectivo, acuñado por gentes pragmáticas, entre comillas, para descalificar así todas las doctrinas en general. Pragmatismo, entre comillas, es la doctrina que no acepta doctrinas sino resultados, como criterio para opinar y juzgar, pero los resultados resultan de las políticas que se van aplicando, las cuales a su vez resultan de doctrinas, o ismos, entre comillas, que son series de enseñanzas basados en principios normativos que pueden ser malas, regulares o buenas, y para saber distinguirlas hay que conocerlas. Visiones dicotómicas. Otros neófitos toman ferviente partido por tal o cual bando, incluso por el liberalismo, sin mucha averiguación, o por tal o cual personaje mediático, sin dedicar tiempo a mirar bien de qué se trata la cosa, ni qué hay detrás. Ven todo en blanco y negro, abro comillas, buenos contra malos, cierro comillas, tipo películas viejas, y te dicen, abro comillas, si no estás con tal bando, estás con el otro, cierro comillas. El poeta Jorge Luis Borges los retrató así, abro comillas, hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista.
Esto es tan incomprensible como decir que no ser católico es ser mormón, cierro comillas. La realidad es que hay una lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el orden y el desorden, y muchas veces la situación sí es de blanco o negro y nada en el medio, pero no es así otras veces, y hay que saber discernir situaciones. A veces hay bueno, lo malo y lo regular. Otras veces hay malos contra malos, diferentes solo en el color de sus banderas. Y no siempre lo que luce como, abro comillas, el mal menor, cierro comillas, lo es en realidad. También hay malos con ciertas cosas buenas y buenos con ciertas cosas malas. Esto es frecuente en la política. Sin embargo, el neófito, incluso el neófito liberal, no capta diferencias. En Argentina, por ejemplo, abro comillas, si no apoyas a Macri, eres kirchnerista, cierro comillas. En Venezuela, abro comillas, si no apoyas a la MUD, eres chavista, cierro comillas. En Estados Unidos, abro comillas, si no apoyas a Trump, eres demócrata, cierro comillas. Y en el mundo entero, abro comillas, si no apoyas al Estado de Israel, eres del Estado Islámico, cierro comillas. O algo así. Los neófitos de izquierda no son mejores. En Colombia, abro comillas, si no apoyas la paz, eres fascista, cierro comillas. En Venezuela, abro comillas, si no apoyas a Maduro, estás por la guerra y contra la paz, cierro comillas. No hay nada malo en no saber. Lo malo es no aprender. Pero los neófitos son parte del problema, no de la solución. Este libro se escribió para ellos en especial, al menos los que se atreven a aprender. El fin del apartheid es el fin de la diáspora. Cerca de 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus países de origen. 7 de cada 10 en Estados Unidos, muchos enviando remesas entre comillas de dinerito a sus familias. La migración intrarregional se ha intensificado en los últimos años por falta de oportunidades. Según estudio de la CEPAL, el apartheid legal, que vimos en el capítulo 1, es organizado por, abro comillas, los de arriba, cierro comillas, para mantenernos abajo, entre comillas. Uno de los objetivos de las 5 reformas es la, abro comillas, operación retorno, cierro comillas. La meta es la reunión de las familias, poner fin a años y décadas de separaciones, tragedias personales y quiebras de hogares. Los ismos, entre comillas, el cuadro general. Una descripción del liberalismo clásico comienza por sus 3 principios o pilares, entre comillas: gobiernos limitados, mercados libres, propiedad privada, sin olvido de sus fundamentos, entre comillas, valores como la libertad y otros que la acompañan, sin los cuales se hace imposible: orden, justicia y verdad. Mira, primero, sin justicia no hay libertad, porque la violencia y opresión serían dominantes. Segundo, sin orden no hay justicia, porque en medio del caos es imposible toda justicia. Y tercero, sin verdad, la que, negada por el relativismo, no puede saberse qué es el orden, qué es la justicia y qué es la libertad. Un orden social con gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada es el capitalismo, entre comillas, como le llamaron sus detractores, escritores y políticos más populares. Pero originalmente Adam Smith le llamó, abro comillas, sistema de libertad natural, cierro comillas,
en La riqueza de las naciones, su obra más célebre desde 1776. Desde hace décadas, el término capitalismo, entre comillas, se hizo demasiado corriente como para descartar y sustituirlo por, abro comillas, sistema de libre mercado, cierro comillas, que es más largo y suena muy técnico. Además, no está mal que subrayemos la importancia del capital, entre comillas, de muchas clases, para explicar y rehabilitar la palabra capitalismo, entre comillas, por razones de peso, que veremos más adelante. El capitalismo es impulsado y defendido por la doctrina del liberalismo clásico, la cual es de derecha, entre comillas, porque comparte más o menos los mencionados fundamentos con el conservadurismo, los democristianos no de izquierdas y el nacionalismo moderado, no el nacional, entre comillas, socialismo. Con pretextos retóricos que suenan bonito, las izquierdas imponen lo contrario, el socialismo, inspirado en el pensamiento marxista, que en la práctica es un desorden social, con gobiernos sin límites, mercados reprimidos y propiedad colectiva, sin libertad ni justicia. Las izquierdas están todas de acuerdo en los fines y se dividen en cuanto a los medios. La, abro comillas, izquierda blanda, cierro comillas, emplea la mentira, y la, abro comillas, izquierda dura, cierro comillas, usa fuerza bruta y violencia, e incluso el terrorismo y la mentira. ¿Y qué es lo diametralmente opuesto a la izquierda, si no es la derecha? ¿Cómo se opone el sur al norte, el calor al frío, la salud a la enfermedad o la vida a la muerte? Sí, somos de derecha. ¿Y qué? Las derechas están más o menos de acuerdo en los medios. Preferimos algún tipo de democracia antes que violencia, pero hay discrepancias en cuanto a los fines, porque no toda derecha es liberal. Hay una derecha estatista y antiliberal, la, abro comillas, derecha mala, cierro comillas, de la cual hay variedades según sus intereses económicos, religiosos, educativos, etc. Para sus propósitos, todas quieren un Estado intervencionista que les conceda subsidios y otros privilegios proteccionistas, entre comillas. En economía, la derecha mala es el mercantilismo, que en el siglo XX adoptó mucho del marxismo clásico. El programa de dirigismo estatista de 10 puntos en el Manifiesto Comunista de 1848, por la planificación central y controlismo, entre comillas, gubernamental, y, abro comillas, educación pública, cierro comillas, dirigida por el Estado, que es adoctrinamiento más que educación. Ahora, en el siglo XXI, la derecha mala adopta mucho del marxismo cultural contra el matrimonio y la familia, hasta contra el lenguaje. Y el centro, entre comillas, tras la debacle de los, abro comillas, modelos mixtos, cierro comillas, y el fracaso rotundo de las, abro comillas, terceras vías, cierro comillas, es el escondite un tanto hipócrita de las izquierdas y derechas temerosas de mostrarse como lo que son. Las ideas en América Latina. Aquí no hay mucho conocimiento de conceptos liberales. Fuimos adoctrinados por largos 100 años consecutivos de educación y propaganda marxistas, revestidas de, abro comillas, justicia social, cierro comillas, incluso de doctrina social cristiana, entre comillas, por presidentes, caudillos y partidos de raigambre socialista, comunista
trotskista, anarquista, socialdemócrata, socialcristiana de izquierdas y también, abro comillas, nacionalista revolucionaria, cierro comillas. Todos de mentalidad neta y declaradamente anticapitalista y antiliberal. A mediados del siglo XX hubo además mucha propaganda, abro comillas, nacionalista revolucionaria, cierro comillas. La expresión es contradictoria y revela influencia de izquierda. El nacionalismo histórico valoriza el orden y resulta que la revolución, entre comillas, es todo lo contrario al orden. En muchos de nuestros países aún se deja ver, sobre todo en las izquierdas, mucho sedimento de esta ideología nazista y fascista, siempre mal catalogada como, abro comillas, de derechas, cierro comillas. Por ejemplo, la aversión a la democracia y el odio a los partidos, infaltables en los discursos de Hitler y Mussolini y de Lenin. Abro comillas, los partidos nos dividen, cierro comillas, se oye con frecuencia entre neófitos. Abro comillas, hay demasiados, cierro comillas, y también, abro comillas, los partidos solo atienden a sus propios intereses, cierro comillas. Montados en estos mismos reclamos fue que Lenin, Mussolini y Hitler treparon al poder y de inmediato decretaron la supresión de todos los partidos políticos, excepto los suyos, comunista, fascista y nazista. Pues la mera existencia de partidos bien diferenciados, con disímiles intereses, opiniones y doctrinas, es un límite al ejercicio del poder. No está mal tener intereses, todos tenemos intereses. Las preguntas son, ¿cuáles? Y ¿por cuáles medios son defendidos? Por ejemplo, el interés de los empresarios es ganar mucho, y eso es legítimo. Lo que no es moral es el uso de la fuerza coactiva del Estado como medio para decretar privilegios y el engaño como cobertura. Así hacen los mercantilistas con su proteccionismo, entre comillas, con el absurdo pretexto de procurar, abro comillas, el bien del país, cierro comillas, recortan o suprimen el libre comercio, ya sea en una, abro comillas, democracia corporativa, cierro comillas, estilo fascista, o en alianzas parlamentarias con las izquierdas. Nuestro primer presidente de izquierda apareció muy temprano, Manuel Isidoro Belzú, en Bolivia, en 1848. Abro comillas, año de las revoluciones, cierro comillas, en Europa, y sus discursos revelan la fuerte influencia de escritores socialistas, Lamennais, Saint-Simon y Proudhon. Después, miles de activistas de izquierda llegaron a estas tierras desde Europa como inmigrantes, huyendo de la represión en España, Italia, Francia, Alemania, etc., lo cual explica que el primer legislador socialista de América, el argentino Alfredo Palacios, fue electo en 1904. La primera revolución socialista campesina fue en México en 1910 y la primera revuelta universitaria se hizo en Córdoba, Argentina, en 1918, año siguiente de la Revolución Rusa y medio siglo antes que el Mayo francés. Ya desde el siglo XIX y hasta la fecha, en socialismo estuvimos entre los más adelantados, entre comillas. En nacionalismo también. Bismarck libraba sus guerras en Europa, y aquí vimos a Argentina, Brasil y Uruguay en guerra con el Paraguay. En esos mismos años, de 1864 a 1870, y la Guerra del Pacífico, de 1879 a 1883, Chile contra Bolivia y Perú, y desde aquellas épocas
socialismo y nacionalismo nunca estuvieron muy lejos uno de otro, al menos en este barrio del planeta. El fondo común. Desde entonces, casi todos los partidos giraron sobre un, abro comillas, fondo ideológico común, cierro comillas, muy cerradamente antiliberal. Un amasijo de socialismo, sindicalismo, comunismo, nacionalismo, yanquifobia, entre comillas, y populismo, entre comillas, en el sentido originario de la palabra, sin olvidar el abro comillas, anarquismo como meta última, cierro comillas, un tema recurrente en las izquierdas. Con posterioridad, la izquierda ideológica aquí ha sido la de sucesivas adiciones a ese común denominador. Abro comillas, tercermundismo, cierro comillas, en los 50s y 60s. Abro comillas, teología de la liberación, cierro comillas, en los 70, y ahora marxismo cultural y progresismo, entre comillas. Las palabras en América Latina. Para las palabras desconocidas, un buen diccionario suele ser de apoyo, y no solo diccionarios comunes, sino también a los especializados en economía, derecho, etc. Pero con cuidado. Las palabras y expresiones suelen venir con cargas ideológicas. Desde los 50, por ejemplo, se usa la expresión, abro comillas, economía social, cierro comillas, como opuesta a, abro comillas, economía de mercado, cierro comillas, siendo ambas redundantes. Toda economía es social, entre comillas, porque existe en la sociedad, y toda economía es, abro comillas, de mercado, cierro comillas, porque consiste en intercambio de bienes y servicios. Es como decir, abro comillas, agua mojada, cierro comillas, o, abro comillas, fútbol con pelota, cierro comillas. Pero, ¿qué ocultan estas redundancias? Economía social, entre comillas, es economía controlada por el Estado. Y economía, abro comillas, de mercado, cierro comillas, significa libre, entre comillas. Pero los estatistas temen de la libertad hasta la palabra misma. Y en todo el mundo tenemos hoy una, abro comillas, policía del pensamiento, cierro comillas. El lenguaje políticamente correcto, bajo severos castigos, por ejemplo en universidades, cuarteles, oficinas, cortes de justicia, hasta en las publicaciones como libros y medios de prensa. Se prohíbe el uso de expresiones y palabras que se supone pueden resultar, abro comillas, ofensivas o discriminatorias, cierro comillas, para las mujeres, minorías raciales o sexuales, discapacitados, etc. Y se obliga al uso de, abro comillas, lenguaje no sexista, cierro comillas, abro comillas, no racista, cierro comillas, abro comillas, no fascista, cierro comillas, abro comillas, inclusivo, cierro comillas, etc. Conforme reglas muy severas por escrito y advertencias, entre comillas, que constituyen censura mordaza contra la libertad de expresión. Ahora se manda incluir, abro comillas, advertencias gatillo, cierro comillas, o en inglés trigger warnings, para personas con, abro comillas, estrés postraumático, cierro comillas, como por ejemplo sobrevivientes de guerras, violaciones, abuso infantil y otros, sobre, abro comillas, contenidos que podrían activar un fantasma psicológico del pasado, cierro comillas. Palabras demonizadas. En los últimos 25 años, las izquierdas usan la palabra, abro comillas, neoliberal, cierro comillas, como insulto. Igual las derechas malas con el término populismo, entre comillas, y los libertarios, entre comillas, con los rótulos conservador, entre comillas,
y derechista, entre comillas. Las etiquetas se usan peyorativamente para descalificar al oponente. Una palabra satanizada usada como flecha arrojadiza, de efecto fulminante, desacredita. Pero si nos negamos a usar términos como capitalismo, entre comillas, y derecha, entre comillas, para identificarnos, es peor, porque así las palabras conservan su veneno en la punta de la flecha, y tan pronto comenzamos a describir las 5 reformas, nos arrojan la flecha y nos matan. Es mejor tomar la delantera. Abro comillas. Somos procapitalismo, por tanto, somos de derecha, cierro comillas. ¿Y qué?